Ahí estamos. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Entonces, cabalmente, hay una serie de tendencias o algún tipo de valores que intangibles dentro de las organizaciones en general que están tomando mucho valor. Y porque normalmente a las organizaciones siempre se les ha evaluado en términos económicos el rendimiento, las ganancias, lo que se le, los ingresos que reciben los accionistas, ¿verdad? Lo que está representado en las acciones. Pero recientemente, o en los últimos años, ya se incluyen una serie de atributos también en las organizaciones para que no solo queden en términos económicos. Y los indicadores económicos financieros no son capaces de explicar de forma completa el porqué de los resultados obtenidos. Solo se ven los ingresos, que de repente hubo bajas o se tuvo ganancias en el último periodo, pero no se sabe, no se tiene el detalle del por qué se dio eso, algún cambio de estrategia, ¿verdad? Ya tenemos en cuenta ahorita los distintos enfoques o estrategias que pueden utilizar las organizaciones para poder diferenciarse y competir, y eso al final se tiene que traducir en ingresos. Entonces, uno de ellos es el capital intelectual. Ustedes ya saben, es el recurso humano o los colaboradores, como le llaman en las organizaciones, porque quienes producen esos resultados financieros al final es ese capital intelectual que posee la organización. Y son todos aquellos elementos intangibles que conducen a la evaluación de los activos físicos, porque de lo contrario esos activos pues, no tuvieran ese valor si no es a través de el capital intelectual. Y es el máximo responsable de la eficacia para cumplir con los objetivos de la organización. Por eso, si eso lo amarramos con las herramientas, por ejemplo, de planificación estratégica, por eso es importante la participación de todos los colaboradores y todos quienes se integran la organización. Entonces, el capital intelectual es esa posesión de conocimientos, de experiencia aplicada, de tecnología organizacional y sobre todo de relaciones con los clientes y destrezas de los colaboradores. Por ejemplo, si uno trabaja muy en valorando y capacitando ese capital intelectual, por ejemplo, en ventas, y que realmente haya un servicio al cliente y uno está contento cuando llegan, por ejemplo, los vendedores o cuando lo llaman a uno para ofrecer tal producto o servicio, pues uno al final valora eso y prácticamente para las organizaciones es una inversión, porque esos conocimientos están ahí. En el momento en que perdemos ese capital o tenemos algún tipo de cambio, o se nos va, ya sea por falta de algún incentivo o alguna mejor, o salió alguna mejor oferta, pues perdemos esos conocimientos y después toca volver a formar o conseguir a alguien que tenga esos mismos conocimientos. Ojo, pero lo importante es que se recuerdan muchos de los procesos de la gestión del conocimiento. Uno de los objetivos de la gestión del conocimiento es que al final todo quede plasmado en documentos que son manuales, normas, diagramas, donde queda, y quienes llegan pues tienen estas herramientas para poder trabajar y que la curva de aprendizaje pues sea menor. Vamos a ver rápidamente un video sobre el capital intelectual. Me dicen si se escucha o si tengo que activar el sonido. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ok.
Y eso es lo importante. Por eso muchas organizaciones antes no le ponían mucha atención a esos elementos, de esos activos intangibles que es el capital humano. Y por eso muchas organizaciones o muchas empresas se enfocan en promover, darles incentivos, porque cuando hay mucha rotación de personal, al final eso se traduce en desgaste, pérdida de tiempo y costos para la organización. Y, por ejemplo, imagínense ustedes, como ahí menciona uno de los pasos, ¿verdad? Que primero se tiene que generar una cultura organizacional y es muy importante generar una cultura organizacional y eso lo trasladan los gerentes. Ustedes saben que hay también empresas que vienen por años que son familiares y cuando tienen ese problema que son familiares llega un momento en que topan y realmente es cuando yo me recuerdo que aquí estaba Fuerte Equipo, un amigo egresado del INCAE trabajó ahí y era una familia y el señor mayor no quería cambiar, la gente se le estaba yendo y realmente no evolucionó hasta que al final se lo cedió a uno de los hijos que ya venía con una maestría en Harvard y al final logró mejorar y cambiar esa imagen porque se estaba yendo por los suelos. Y ahora imagínense trabajar como una empresa como McDonald's, donde prácticamente hay una serie de principios y valores que se le dan a los trabajadores y que todos los restaurantes deben de cumplirlo, ¿verdad? Ya cuando se tienen algunas de las franquicias. En Estados Unidos, en un tiempo estaba una aerolínea que se llama Southwest, que el CEO, ¿verdad? El gerente general de esa aerolínea, él motivaba mucho a los trabajadores y él estaba compitiendo en el segmento de viajes internos en Estados Unidos con los costos más bajos en el mercado. Pero eso tenía una serie de sacrificios, porque prácticamente la gente se tenía que llevar las maletas porque no pasaban por la faja, ellos tenían que hacerlo todo, pero entonces no había una serie de lujos o servicios que proporcionan otras líneas aéreas que aumentan los costos. Entonces ellos para poder neutralizar esa situación, lo que hacían era divertían a la gente, se disfrazaban, hacían bromas, se pasaban molestando en todo el vuelo y la gente ni sentía el vuelo y prácticamente llegó a tener mucho éxito porque la gente buscaba esa aerolínea no solo por el costo, sino porque les gustaba, se divertían en los viajes. Entonces, pero esa fue una cultura organizacional que la incorporó el CEO y prácticamente fue un éxito, ¿verdad? Lastimosamente ahorita con estas situaciones de la pandemia y otras que se dan, como les decía, los transportes, principalmente aéreos, son de los que tienen los costos fijos muy altos por el gasto de gasolina. El avión va a gastar lo mismo de combustible, ya sea con 15 o con 100 personas, ¿verdad? Como les dije la semana anterior. Entonces, ese capital intelectual es la combinación de esos activos intangibles que incluyen, como les mencionaba, el conocimiento personal, la resiliencia, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes me podría dar una definición de resiliencia? Porque ese es un término que se está utilizando actualmente mucho, ¿verdad? Y mucha gente lo repite. Entonces, para que un par de ustedes, aquí voy a ir anotando me podría dar lo que para ustedes significa resiliencia. Vamos a ver. Primero sería la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios que se van dando en la vida cotidiana. Sí, gracias, Víctor. Esa es una definición general, ¿verdad? La capacidad de adaptarse a situaciones que se dan de cambios o situaciones adversas o cambios en el entorno, como mencionaba, ¿verdad? Entonces, sí, prácticamente por ahí va. Y sobre todo, podemos hablar de resiliencia
comunitaria, por ejemplo, los cambios que se dan por el tema del cambio climático y cómo la gente tiene que tener esa capacidad de adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, ahora las construcciones de carreteras deben de tener un elemento de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en lo que se dan muchos derrumbes ahí en el libramiento, ¿verdad? No tomaron en cuenta esos otros costos que se tienen que incorporar ahora, que es en el tema de adaptación al cambio climático. Y muchas personas que en el campo sobre todo les toca trabajar, ser resilientes con esos cambios que se dan. Igual con los cambios a nivel económico, cuando están en el 2010, 2009, 2010, que fue aquella gran crisis financiera, se tuvo que dar un tipo de resiliencia de las personas ante esos cambios, y ahorita actualmente con la pandemia. Las relaciones con los clientes y proveedores, muy importante. Las marcas lo dicen todo. También nombres de productos, procesos internos de una organización. Como les decía, los japoneses que en su momento innovaron con el just in time, con calidad total, con buenas prácticas de manufactura, etc. Y al final estos generan o generarán valor en el futuro, y que al final eso son ingresos y al final es una fortaleza de la organización, y con eso se genera una ventaja competitiva. Por eso ahí se menciona, se recuerdan en la definición, lo importante es que ese capital intelectual tenga claras sus competencias, ¿verdad? Para que no estar duplicando o meterse en el trabajo de los otros. Entonces, por eso están claros los organigramas, los manuales de puestos, de funciones, etc. Por otro lado está el capital, las dimensiones de ese capital intelectual, porque nosotros normalmente solo vemos, como les decía al inicio, el resultado, el capital físico y financiero, los estados de resultados de la organización que presentan a los socios, pero no ven que abajo hay un cimiento, un capital relacional, donde está el capital estructural y el capital humano en general, que es lo que soporta, y al final nosotros solo vemos los resultados. Entonces, dentro de las dimensiones del capital intelectual tenemos esos tres. El capital relacional, si se dan cuenta, si lo relacionamos con el iceberg, es el que tiene, es el más amplio. Luego contamos con el capital humano y el capital estructural. Ahorita vamos a ver la definición de cada uno. El capital humano cabalmente es ese capital intelectual que parte de las ideas de la institución, resultando en una fuente de innovación y renovación estratégica. Entonces, ahí es donde prácticamente surgen las ideas. En muchas organizaciones se trabaja mucho, por eso vimos, le dedicamos una clase acá a las herramientas y a las técnicas, donde los gerentes hacen esos ejercicios para que la gente genere ideas, ya sea para innovar o para resolver algún problema en la organización. Y ese capital humano se compone en primer lugar en competencias, como les había mencionado, que se da en forma de conocimientos, capacidades, talento, prácticamente el know-how, ¿sí? Es lo que la gente sabe hacer y que prácticamente los diferencia de los demás, y que juntos aportan para esa diferenciación y que genera una ventaja competitiva. Pero como les mencionaba, esas competencias son importantes en el capital humano. Por otro lado, está la actitud, la conducta, la motivación y la ética de las personas de la organización. Y eso es muy importante, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando van a algún lugar, cuando ustedes notan una actitud desinteresada, como de mala gana, uno le dan ganas de irse y no regresar a ese almacén o a ese restaurante. Y eso prácticamente le quita
o debilita la organización, y por eso se tiene que trabajar mucho en medir la cultura organizacional para que siempre tengamos una buena actitud, una conducta intachable de nuestro personal y sobre todo el trabajo con ética. Entonces, dentro del capital humano tenemos las competencias, que es la parte de los conocimientos, la actitud, que ya es prácticamente del cómo se comporta los colaboradores, y por otro lado, la agilidad intelectual. Es el poder aplicar los conocimientos para transformarlos en productos o servicios, ojalá que sea en el menor tiempo posible, a la brevedad, para que se aproveche y con todas las condiciones puedan trabajar, porque al final el tiempo cuenta mucho también, que también se convierte en costos. Por otro lado, el otro capital que conforman los resultados que habíamos visto en el iceberg es donde parten las ideas ya de la institución, resultando en una fuente de innovación y de renovación estratégica. Aquí en el capital estructural encontramos, en primer lugar, los activos de la propiedad intelectual. Prácticamente ahí es donde se tiene lo que se ha generado. Por ejemplo, si es una farmacéutica, toda la parte de investigación y desarrollo, que sobre todo tienen que protegerlos con los secretos de fabricación, el copyright, las patentes, los derechos de diseño, las marcas de fábrica y servicios que se tienen ahí. Por ejemplo, no sé si a ustedes les conté de la historia de la Pepsi y de la Coca-Cola, o conocen algo, pero eso lo ve uno en las escuelas de negocios, donde, por ejemplo, quien fundó la Coca-Cola, bueno, tenía su asistente, que él era un, ¿cómo se llaman los? Que trabajaban como tipo en una como farmacia, y al final él tenía la base con la que hizo la Coca-Cola, empezó a vender refrescos, un boticario, era como un boticario él, y empezó en su negocio, pues bueno, también la gente viene cansado, quiere tomarse una medicina o viene con calor, entonces él decidió elaborar así como por ejemplo aquí las cremitas o una limonada que le ponen algo ahí, una mezcla especial. Él generó esta bebida con base en un tipo de jarabe, que ese es el gran secreto que hasta la fecha no lo comparten, y que muchos tratan de tomar esos componentes, pero no, por eso dicen nunca le llegan a la Coca-Cola, ni la Pepsi, ni la Super, ni cualquier cola, porque él ha guardado también el secreto, que incluso su asistente, que siempre lo apoyó, en un momento dado él se fue y se independizó, pero el fabricante de la Coca-Cola nunca no le dio todos los ingredientes y cómo era la composición. Entonces, por eso él, cuando se independizó, fue que creó la Pepsi para competir con él, tener otra marca alternativa. Pero como ustedes bien saben, como la Pepsi no le llega a la Coca-Cola, porque realmente hay un elemento que no, o hay algo ahí que todavía no logran tener, y ellos siguen pagando y pagando para mantener, porque ustedes saben que, por ejemplo, la propiedad intelectual dura de 20, 40 años, y después de eso, si uno no paga, ya queda libre para todos. Incluso en un momento dado lo han dejado abierto, pero todavía no se tiene todos los componentes. Entonces fue evolucionando, él creció. Después él dijo, bueno, le voy a agregar algo refrescante, porque por el tema todavía no había muchos congeladores. Entonces él decidió, bueno, uno de los componentes inicialmente era la coca, ¿verdad? Pero eran, por ejemplo, los componentes de las plantas de coca, ¿verdad? No la cocaína.
que era lo que cabalmente lo hacía adictivo y era lo que al final, como esos son drogas que lo animan a uno. Pero después con la prohibición fue que lo sustituyeron por cafeína. Por eso prácticamente lo que se tiene ahora, solo quedó el nombre, ¿verdad, Coca? Pero lo que se utiliza ahora es que se utiliza cafeína. Y todos ellos, por ejemplo, esto se volvió una industria grande. Después le incorporó el anhídrido carbónico, ¿verdad? Que al convertirlo ya en una bebida gaseosa, y ahí empezó el éxito y se fue para arriba. Y ustedes saben que hasta la fecha, el gerente general a nivel mundial y el subgerente general son los que tienen la copia o la combinación de la caja fuerte en un banco segurísimo, no sé si en Nueva York o en Europa, donde en una bóveda donde está la fórmula completa, y ellos nunca viajan juntos. Es como el presidente y vicepresidente de los países, ¿verdad? No viajan juntos porque si pasa un accidente prácticamente ahí se pierde todo. Entonces es algo interesante, ¿verdad? Cómo también se trabaja, y vamos a que en el caso de Coca-Cola es el principal activo, ¿verdad? El producto y todo lo que se va generando. Después les voy a comentar la historia de Levi's, o no sé si los comenté, pero es los activos de infraestructura, porque por un lado está lo que se genera de propiedad intelectual, lo que generamos y que lo protegemos con patentes, son los productos. Pero por otro lado, dentro de ese capital estructural está toda la infraestructura, los laboratorios, las oficinas, la tecnología utilizada, todas esas metodologías que están transcritas en esos manuales de procedimientos, y procesos que hacen posible el funcionamiento, ¿verdad? Como les decía, los procesos que utilizan los japoneses por el tema del alto costo de piso, donde trabajan con esa forma de trabajar que es el just in time para evitarse costos de bodegas, ¿verdad? De tener inventarios de materia prima y de producto terminado. Entonces, todo eso hace posible el funcionamiento y que se dé también esa cultura corporativa. Y sobre todo también las bases de datos que se van guardando también a lo largo del tiempo. Y finalmente, el otro capital que conforma ese iceberg es el capital relacional, donde prácticamente, como esos dos capitales que vimos anteriormente, no están aislados. Lo importante al final es la relación que se generan internamente y hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia los accionistas y a los stakeholders o grupos de interés. Es importante mencionar que también las dimensiones no se encuentran aisladas unas de otras, existen interacciones entre ellas, en todas esas dimensiones, estos capitales. Ya después de tener la definición y las dimensiones del capital, también hay que gestionarlo, ¿verdad? Ahí debemos de gestionar ese capital intelectual. Y eso pues realmente es una práctica emergente, incipiente, que se divide en varias actividades que vamos a detallar a continuación. En primer lugar, y eso es lo importante de los directivos, de los gerentes, de los coordinadores, es la identificación del capital intelectual. Es el primer paso para lograr y comprender la naturaleza de la organización, quiénes conforman ese capital a través de sus competencias, de su actitud. Después es muy importante tener una política de capital intelectual, porque esta es necesaria para conservar y fomentar el crecimiento del capital, de ese capital intelectual. Por eso en todas las organizaciones hay políticas claras, y así como hay política de crecimiento, el escalafón que le llaman, de donde van creciendo, también deben haber políticas para ese capital intelectual. Deben hacerse mediciones, o sea, evaluaciones, y a través de las auditorías, es muy importante. Y al final son los informes de estas auditorías
dan la información sobre la situación del capital intelectual con sus respectivas recomendaciones o sugerencias oportunas para el mejoramiento o la reestructuración. Entonces, con eso terminamos la parte del capital intelectual o talento humano, por ejemplo, donde también trabajo entre semana en la Universidad del Valle. Al final ahí la oficina de recursos humanos se llama de talento humano y se trabaja mucho en la motivación del personal. Y el otro tema importante de las tendencias, que son dos, se recuerdan, está el capital intelectual, tenemos la innovación y el cambio permanente. Eso es importante. Claro, esa innovación y cambio permanente también no quiere decir que vamos a perder la esencia de cómo nacimos o cómo crecimos y cómo se posicionó la organización o la empresa en el mercado. Por eso esa innovación, alguien que me puede dar la definición, ya lo hemos mencionado, pero para refrescarnos un poco, ¿a qué se le llama innovación? ¿O qué entendemos por innovación? ¿Y ser novedosos? ¿Cómo? ¿Ser novedosos? Sí, pero ¿cómo podemos ser novedosos, Ana? Bueno, hay, digamos, ya sea a través de cambiar procesos que nos lleven a obtener resultados de una manera mucho más efectiva. Esa puede ser una, que tiene que ver con un poco la innovación del proceso, ¿verdad? O también con nuevos productos o servicios, ¿verdad? Que solucionen nuevos problemas. Puede ser, que sería como la innovación de productos y servicios, ¿no? Gracias, Luis y Ana. Entonces, sí, cabalmente vamos a innovar o ser novedosos, pero cabalmente, como bien mencionó Luis, la innovación se da de dos maneras, ya sea con nuevos productos o servicios o procesos o la mejora de los mismos, ¿sí? Pero va enfocado cabalmente a productos, servicios o procesos. Entonces, por ejemplo, en una organización podemos innovar solo con el hecho de ser una mejora o cambiar el proceso. Los cañeros, por ejemplo, en su momento, ellos tenían toda una estructura y un proceso que le daban a la caña de azúcar. Entonces, por ejemplo, tenían la producción de azúcar y tenían las torres donde se iba produciendo y tenían las mieles hasta tener el azúcar. Y al final se producía, uno de los residuos era la melaza. Y para ellos no sabían qué hacer. Y antes imagínense, antes la melaza la tiraban y contaminaban los ríos. Pero después encontraron un uso para meterlo con los componentes en los fertilizantes. Pero ahora prácticamente la melaza la aprovechan y prácticamente en todo el proceso de producción de azúcar lo que queda y todavía le dan otro paso por una torre es que generan el alcohol carburante, que prácticamente la industria del azúcar se ha diversificado porque prácticamente los precios también se vienen para abajo y como les decía, es una de las industrias muy protegidas. Y como todo lo exportan, entonces, ante esos cambios de precio en el mercado y que no pase como pasó con el café o con el algodón en su momento, que ya no pudieron, que se vinieron abajo esas industrias, ellos han tenido que innovar. Uno, y metiendo la cogeneración. Entonces, a nivel de genético, están produciendo caña de azúcar, que además de producir el azúcar, están generando el bagazo, que tiene cierto poder calorífico y lo utilizan para quemarlo y con eso generan electricidad para venderlo al mercado. Y dos, en algunos casos lo que están produciendo mucho es el alcohol carburante o el alcohol
al 90-98%, que lo venden ya sea para las industrias licoreras o en países como Brasil o Estados Unidos para hacer esa mezcla entre alcohol y la gasolina. Entonces, ahí vemos cómo tienen que ir innovando y cómo tienen que estar cambiando permanentemente. Por ejemplo, el grupo Pantaleón o el sector cañero de Guatemala ha sido pionero en una serie de buenas prácticas y en el mercado, ya sea a nivel regional, centroamericano, en el Caribe y un poco ahí en Sudamérica. Entonces vamos a ver. Entonces la única práctica gerencial que ahora es constante es la práctica de acomodarse constantemente a los cambios. Es un juego de palabras, pero a nivel gerencial prácticamente nos tenemos que ir acomodando y adecuando. Es parte un poco del término de resiliencia, ¿verdad? Acomodarse constantemente a los cambios. La información y el conocimiento como activos intangibles son indispensables para el desarrollo de cualquier organización y sobre todo para esa innovación o cambios o mejoras que sean. Tenemos información y conocimiento y por eso todo eso es parte de la gestión del conocimiento. Porque al ser aprovechados adecuadamente permiten una mejora continua en sus procesos. Y miren, y así obtienen resultados exitosos en sus negocios, por ende genera ventaja competitiva. Entonces, solo quería ponerles un ejemplo porque a veces detalles que a veces nadie se lo imaginó, los puede hacer que se diferencien en el mercado. Y para seguir con el ejemplo de los cañeros, parte de lo que ellos generaron más ingresos y fueron un referente es que, por ejemplo, cuando ustedes van por la costa o iban antes por la costa, ustedes ven los camiones que llevan la caña. Ahora vemos prácticamente una uniformidad en los camiones. Antes se compraban en su momento de diferentes marcas, de diferentes años. Entonces lo que al final ellos decidieron hacer, imagínense, solo un gerente lo que dijo, bueno, de hoy en adelante vamos a comprar flotillas completas y siempre vamos a mantener los mismos modelos, la misma marca. Porque, ¿qué pasaba? Antes uno veía los cementerios ahí de chatarra, donde se arruinaba un camión, no había repuestos, prácticamente perdían un activo. Entonces, ahora, al tener una flotilla con una sola marca, por ejemplo, un camión que se queda y se queda otro y tal vez hay un repuesto de ese que tiene aquí le puede salir, pues ellos lograban mantener y con algún camión que tuviera alguna pieza mala, podían mantener y tener levantado otro camión. Fíjense que solo ese pequeño detallito los hizo generar ahorros y posicionarse mejor en el mercado. La innovación constituye uno de los elementos importantes dentro del proceso de gestión del conocimiento y por eso lo pusimos como una de las tendencias. Y es una de las formas de integrar la gestión del conocimiento a través del cambio permanente. En la actualidad el término innovación es muy utilizado en el mundo corporativo, empresarial. No se concibe una empresa líder o con gran desarrollo si no se basa en el cambio constante, en la innovación. Y está dirigida esta innovación a mejorar su propio producto, como ya lo hablamos y ustedes lo mencionaron, generar un nuevo producto. ¿Sí? Aquí estamos hablando también inicialmente de productos, podría ser la mejora de algo que tenemos, porque tenemos marcas líderes, como lo vimos en el caso de la cerveza, en el caso de las aguas de la Coca-Cola, que lo que tenemos que hacer es mejorar o algún tipo de variante, pero siempre se tiene que mantener el producto original, que es lo que la gente le queda, mantiene ese top of mind, como le llaman. Y mediante la incorporación de avances tecnológicos. Eso es muy importante,
es muy difícil que se dé una mejora, un nuevo producto, si no contamos con la tecnología o ese avance tecnológico en los procesos de producción. No sé si los comenté, ¿verdad? Que los que innovaron con el tema del Tetrabric, que yo no sé, al final, a nivel de, que en su momento Costa Rica fue quien innovó esto con ese Tetrabric, con leche de 2 pinos. Ellos tuvieron esa tecnología para generar ese tipo de envasado y ahorita muchos lo están utilizando. Entonces se tiene que tener ese tipo de tecnología para poder innovar. Ustedes saben, por ejemplo, el negocio de la leche, que también cuando estaba exportando los productos 2 pinos Costa Rica y decidió vender en Centroamérica, y como tienen su patente y al final su fórmula que le da su sabor, ¿verdad? Y que por eso de alguna manera le gustaba a la gente. Dijeron, bueno, nos vamos a expandir a Centroamérica. Sin embargo, esa expansión iba a salir muy cara. Imagínense ustedes poder exportar la leche y aquellos grandes furgones, ya sea por tierra o los contenedores en barco, transportando la leche líquida. Entonces dijeron, bueno, no, pues agua hay allá también. Entonces lo que vamos a hacer es llevar la leche en polvo o la fórmula, ¿verdad? En polvo o algún tipo de más viscoso, ¿verdad? Como les mencioné de la euroemulsión, ¿verdad? Entonces la deshidratan prácticamente la leche, la llevan a los países y ahí con el agua local, ya de acuerdo a la fórmula, le ponen el agua que le corresponde y con eso, imagínense, ahorraron costos. Solo con ese detalle de la innovación. Entonces, es muy importante y cuando hablamos de productos y servicios, lo podemos hacer, por ejemplo, muchos de ustedes que vienen de carreras como la medicina, ya sea un hospital, un sanatorio, donde trabajen, que son servicios principalmente, se puede ir innovando con el tratamiento, las salas, la atención al público, y si tienen alguna farmacia interna también, cómo se trabaja, cómo se puede innovar. Entonces, es importante sobre todo tener esa información, ese conocimiento. Entonces, encontramos también dentro de los diferentes clasificaciones, encontramos 3 tipos de innovaciones. Por un lado están las básicas o radicales. También tenemos las innovaciones incrementales o de mejoría. Y por último, las innovaciones menores. Así es de manera general cómo podemos clasificar las innovaciones. En el caso de las innovaciones básicas o radicales son las que nosotros y que ustedes ya definieron, ahora son las clásicas donde prácticamente es algo nuevo, es algo diferente que estamos incorporando o cambiando, ya sea por decirles, bueno, vamos a buscar nuevos mercados, nuevas industrias donde poder trabajar, o campos de actividad. Todo eso da lugar a productos o procesos innovadores, porque estamos trabajando o generando productos a la medida del cliente, a las necesidades o a lo que demanda el mercado. Entonces, al final son son todos esos cambios que se dan a través de un nuevo producto. Por otro lado, tenemos las incrementales o de mejoría, que es prácticamente una mejora de un producto o proceso que es en algo fundamental o básico. Y prácticamente ahí es donde nosotros nos ayudamos de la tecnología. La aplicación de una innovación básica hacia nuevos usos también, ¿verdad? Había un producto que también al final resultó teniendo otros usos. Y ustedes lo saben también en medicina, ¿verdad? Que de repente hay productos que pueden servir para algún tipo de inflamación
pero el efecto secundario era o algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero ahorita se me viene porque, pero ese producto bajaba o subía la presión, Entonces, por ejemplo, me recuerdo que era algo para la próstata. Entonces, al final, ese producto se vendió también más, se encontró un mercado como para las personas que se les baja la presión. Eso prácticamente se lo sube. Y ya no y se puede usar también para el tema de la próstata. Innovaciones menores, por otro lado, donde al final no presentan un cambio significativo en su tecnología original, son cambios en el diseño, producto o la forma de prestar un servicio. Entonces, por ejemplo, a veces solo un reacomodamiento en un hotel. Cambios, ustedes han visto cuántas veces ha cambiado, por ejemplo, las etiquetas o el envase, las etiquetas en la cerveza Gallo o en la Coca-Cola. Pues, que son a veces son cambios menores, pero que al final pueden tener impacto en los beneficios de la organización. El proceso de cambio permanente y mejoramiento continuo permite al final la inversión en nuevas tecnologías y más eficientes. Sobre todo eso, la mayor parte de nuevas tecnologías son muy eficientes en el uso de la materia prima, en los procesos, y aunque pues puede ser relativamente cara, pero con el tiempo se paga con creces. Además, mejora la calidad en el servicio, aumenta los niveles de desempeño del capital humano con capacitación continua e inversión e investigación. El tema de inversión e investigación es muy importante. Y como decía, en industrias como la farmacéutica, tienen hasta un 40% del capital de la organización. La gestión del conocimiento está también vinculada con la innovación y el cambio permanente. Ya es como una de las conclusiones, ¿verdad? Ya vamos casi terminando. Y aquí el vínculo principal es el conocimiento, es la base principal. Hoy sí espero que funcione. A ver quién me ayuda aquí para ver si el primero que identifique la canción y el grupo. Vamos a ver si hoy sí. ¿No se escucha, licenciado? ¿No? No. ¿No se escucha? Entonces yo creo que voy a ver lo del audio. No se escuchó, ¿verdad? No, no se escuchó. Claro.
Es que al principio se escucha, pero como, no sé si es un sonido como muy fuerte o muy, no se escucha claro, entonces al final pasa que se mutea. Sí, es que para este tipo de... Ahí tiene aquí en el audio. Sí, aquí estoy en donde dice... Bueno, y aquí... Y aquí... Igual al principio suena bien, pero después se baja el volumen y ya no se escucha. Solo como 2 segundos se escucha al principio. Ay, joder. Bueno, algo pasó ahí. Bueno, es la condena, ¿verdad? Que la han escuchado del grupo Elefante. Pero es interpretada por un grupo In Vitro Rock. Es un grupo interesante porque ya tiene 25 años, salió de la... todos somos egresados de la Facultad de Farmacia, de 3 químicos biólogos, 2 de ellos son exdecanos, un biólogo, que también fue secretario junto y también director de SECON, y que eso al final es un hobby y también aprovecho ahí para quienes les gusta la música, que siempre lo sigan manteniendo y fomentando. Entonces terminamos esta parte, quería terminar esta parte. Esto pues ya no, solo lo voy a dejar, esto al final, ahorita que lo suba, esto les queda como posibles preguntas de examen, ¿sí? Porque es el otro sábado. Entonces, ¿qué hora es? Vamos a hacer ahorita una pausa de 10 minutos en lo que cargo la otra presentación. Y regresamos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Licenciado. Sí, lo escuchamos, Lic. Pues vamos a hacer la pausa, voy a poner en pausa la grabación también. Ok.